He decidido no celebrar mis 50 cumpleaños en el trabajo. Me jubilaré de todos modos, sin ceremonias chinas. Así que, ¿por qué ser demasiado deferente? Reuní a mis colaboradores más cercanos en mi despacho. Bebimos un par de botellas de whisky, comimos ensaladas que compré en el supermercado. Nos sentamos, no hablamos de nada para vivir, y a las 8 de la tarde nos fuimos a casa. Yo llamé a un taxi, porque estaba bien borracho, y también me fui a casa. No entré en discusión con mi mujer, no le hice ninguna exigencia. Simplemente me desnudé y me acosté en el pasillo, para no respirar el aliento de mi mujer favorita. El jefe del departamento me convocó y me entregó mi certificado de pensión y una caja de té como regalo conmemorativo a un pensionista. Bueno, no te ofendas. El alcaide trató de endulzar la píldora. Yo no tuve nada que ver. La decisión se tomó allí. Meneó la barbilla hacia el techo, haciéndome saber que la decisión de jubilarme había sido tomada en lo más alto. No dependía de él personalmente. Sí, aunque así fuera, no harías nada al respecto. Pensé, pero por supuesto no dije nada en voz alta. Estreché la mano sudorosa del hombre que me había traicionado y me dirigí a la salida. Rojas, ¿podrías mantener al día a tu sucesor? Había una súplica en la voz de mi antiguo jefe. Me encantaría, pero tengo muy poco tiempo. Me voy a pescar. Dije sin volverme y cerré la puerta con cuidado. Esta etapa de la vida había terminado para mí. Cargué la caja con mis pertenencias en el maletero, puse el servicio de té gratuito en el asiento y me senté al volante de mi todoterreno. Ya no tenía prisa. Decidí tirar las cajas en nuestra casa de campo con mi mujer, y luego ir al piso de la ciudad a cambiarme. Sobre todo porque mi mujer tenía que ir allí después del trabajo. He dicho nuestra casa de campo, pero pertenecía sobre todo a mi mujer, ya que era ella quien ganaba la mayor parte del dinero para nuestra familia. Nos casamos bastante pronto, cuando aún éramos estudiantes. Laurinda cursaba cuarto de Derecho, mientras yo terminaba mis estudios en la Facultad de Radioingeniería del Instituto Politécnico. La diferencia de edad era de un año, lo que daba buenas perspectivas para la formación de nuestra familia. Como suele ocurrir, nuestro primer hijo nació exactamente 9 meses después de la boda. Le pusimos Alves. 4 años después nació nuestra hija María. Mis padres y los de ella nos ayudaron a criar a nuestros hijos. Tras graduarme en el instituto, serví 2 años en el ejército como oficial, y luego me trasladaron a una oficina, donde empecé a trabajar en mi especialidad del instituto. No era un gran trabajo, pero sí unos ingresos estables, a pesar de los tiempos turbulentos. Laurinda se unió al colegio de abogados. Al principio trabajó un poco como abogada asistente, y luego pasó al trabajo independiente y pronto empezó a progresar. Se especializó en derecho mercantil, sobre todo en casos de quiebra. Pronto dejó su bufete y se dedicó a la práctica privada. Al cabo de 10 años, Laurinda se convirtió en propietaria de un próspero bufete de abogados, al que empresarios ricos y famosos confiaban sus complicados casos. Con el tiempo, Laurinda fue ganando fama y prestigio en nuestra ciudad. Yo permanecí a la sombra de mi mujer. Tengo que decir que no me molestaba mucho. Intentaba no llevarme a actos sociales, al darse cuenta de que no me gustaban. Prefería cazar y pescar un poco. Porque un poco. No puedo quedarme sentada durante horas esperando a que pique algún pececillo. La inactividad me molestaba. Así que para mí la pesca consistía en atrapar peces. Sin embargo, me gustaba la sopa de pescado y se me daba bien. El hecho de que no saliera con Laurinda no significaba que no siguiera a mi mujer. Debo decir que Laurinda era una mujer bastante atractiva, con bonitas piernas y un pequeño culo firme. Algunos hombres saltaban de sus pantalones intentando atraerla a sus redes. Pero Laurinda se mantenía firme en su defensa de los valores familiares. Al menos yo no tenía motivos para sospechar que me engañaba. Estaba seguro de ella. Finalmente,
los niños crecieron. El hijo se casó y se trasladó a la capital. Un nieto estaba en camino. Mi hija terminaba la universidad y también vivía sola. Respirábamos más libres. Justo por aquel entonces, Laurinda había construido una gran casa de campo, y respirábamos aire puro durante casi todo el año, y sin el hedor de la ciudad. Así que hacia allí me dirigí. Cuando llegué a la casa, vi el coche de mi mujer aparcado en la entrada. Todavía estaba sorprendido, ya que Laurinda iba a salir de la ciudad hoy. Oh, bueno, los planes podrían haber cambiado después de todo. Subí tranquilamente al primer piso, arrastrando cajas de trastos en las manos. Los puse con cuidado en mi despacho y me disponía a bajar al coche. Pero me llamaron la atención los extraños sonidos procedentes del dormitorio de invitados, al final del pasillo. Estaba más sorprendido que alarmado. Me acerqué con cautela a la puerta suelta y escuché. Detrás de la puerta se oía un sonido dolorosamente familiar. Era el sonido de los gritos de mi Laurinda durante la última fase del acto sexual. En tantos años de vida matrimonial, entendía y conocía cada uno de sus gemidos. Pero la voz del segundo personaje me resultaba desconocida. El hombre, jadeante de emoción, preguntaba intermitentemente a Laurinda. «Dime, ¿quién eres ahora?» «Soy una puta». «No pares», gritó mi mujer con voz apasionada. «¿Te lo estás pasando bien conmigo?» «Sí, eres el mejor». «Mejor que un marido», respondió Laurinda apasionadamente una y otra vez. Por alguna razón me sentí raro, divertido y amargado. Mi esposa, una mujer exitosa y respetable, madre de 2 hijos, abuela sin 5 minutos, se llamaba a sí misma puta de algún canalla. Oh, los tiempos, oh, las costumbres. Cuando otra vez empezaron a tocar la misma canción, abrí la puerta. Como decía David Guzmán, un cuadro al óleo. Mi mujer estaba a 4 patas sobre la amplia cama, levantando el colchón. Detrás de ella, un hombre joven, de unos 30 años, con el pelo grueso y rizado, trabajaba en ella. Trabajaba duro, debo decir. La cabeza de Laurinda iba de un lado a otro y por un momento temí que se estrellara contra la pared de la cabecera de la cama. Los compañeros estaban tan absortos en su pasatiempo favorito que no repararon inmediatamente en mí. Pasaron unos minutos mientras Laurinda dibujaba mi figura aún congelada con su visión lateral. Apartó a su compañera de juegos y me miró sorprendida. Su amante, hábilmente se metió bajo la sábana y se cayó, fingiendo ser una manguera. Laurinda saltó al suelo y se dirigió hacia mí como si nada hubiera pasado. Me quedé mirando su figura desnuda y delgada, y se me hizo un nudo en la garganta. Rojas, no hagas una escena. Ve a la ciudad, hablaremos esta noche. Me lo dijo con una voz tan tranquila, como si me mandara a la tienda a comprar patatas. Yo esperaba lágrimas, mocos, remordimientos. Pero era una voz tranquila, firme, sin emociones. Luego hablamos. Me quedé allí un rato, como en estado de estupor. Podrías haber matado a su amante. Créame. No me habría costado mucho. Echar a la esposa infiel de la casa. Perseguirla gritando por el patio para diversión de los vecinos. Pero en mi cabeza, ella dijo en el calor de la pasión, eres mejor hombre que tu marido. Y ese fue el veredicto. Un juicio sobre nuestra familia. Imperdonable. Me quedé mirando sus ojos indiferentes durante un rato. Luego apreté los dientes. Ojalá se tapara, zorra, se diera la vuelta y se fuera. ¡Qué casualidad! Casi pierdo mi trabajo y a mi mujer al mismo tiempo. No tenía ninguna duda de que Laurinda era cosa del pasado. No me puse histérico ni me pregunté por qué, no sollocé abrazando convulsivamente mi almohada. Había asumido este golpe del destino. Lo único que tenía que hacer era ordenar mis pensamientos. Lo primero que había que hacer era resolver el problema de la vivienda. Formalmente,
tenía una cuarta parte de un piso y una casa de campo. Sabía perfectamente que no era realista arrebatarme esta cuarta parte, los abogados de mi mujer me arrancarían como un trapo. Y yo estaría en deuda con ella. Por cierto, el coche también está registrado a nombre de Laurinda. Así que no necesitaba emocionarme, pero tenía que pensarlo. Miré el reloj. 1:00 de la tarde. Hora de comer. Me detuve a un lado de la carretera y saqué mi smartphone. Este anuncio me llamó la atención de inmediato. Se vende casa junto al lago. Lugar tranquilo y apacible. Gran pesca y la casa. Y tiene un precio adecuado para mí. Es perfecto. Marqué el número de contacto en el anuncio. Me respondió una mujer. Me dijo que su padre había construido la casa al volver de su viaje al mar. Había vivido allí hasta su muerte y no había resistido las súplicas de su hija para que se trasladara a la ciudad. Durante casi un año, la casa permaneció vacía hasta que el nuevo propietario decidió venderla. La casa se alza casi en las profundidades del bosque. Alrededor hay decenas de kilómetros de denso bosque. No todo el mundo se atrevería a vivir en semejante páramo. Así que, una y otra vez, había que bajar el precio de la casa. Yo estaba satisfecho. Le ofrecí un poco más, pero le pedí que me firmara una escritura de donación. Todavía estaba casado y no quería correr riesgos. 1 hora más tarde nos reunimos en la notaría y firmamos la escritura. Firme aquí y aquí. El sonriente notario señaló con la punta de su bolígrafo el lugar donde debía firmar. Se sentó en su silla y perdió interés por mí. Le di la mano a la vendedora, una mujer joven con abrigo marrón, y me dirigí a la salida. Acababa de comprarme una casa de campo. Me dijo dónde estaba la llave de la puerta principal, se despidió, subió a un taxi y se marchó. Sin perder tiempo, llegué al piso y empecé a hacer las maletas. Laurinda llamó varias veces. No contesté al teléfono. Luego recibí mensajes como, ¿dónde has estado? Estoy preocupada. Rojas, no seas tonto, tenemos que hablar. Pero ya no les presté atención. Recogí mis cosas y llamé a un taxi. Tiré las llaves del piso y del coche al buzón. Cogí el taxi hasta el garaje. Metí mi mochila y una bolsa abultada en el maletero, calenté el motor y arranqué sin prisas, abriendo una nueva página de mi vida. Mi coche corría por la autopista, acelerando la ligera nieve que había caído durante la noche, dejando tras de mí un rastro que se estrechaba rápidamente. Después de unos 30 kilómetros, me desvié de la autopista por un camino de tierra y conduje hasta la casa, que, según el mapa, se extendía decenas de kilómetros. Una ligera helada se había instalado durante la noche, y las ruedas hacían crujir el fino hielo que cubría los charcos que brillaban bajo el sol naciente del otoño. Cuanto más avanzaba, la carretera se hacía más estrecha. Reduje la velocidad y pronto me vi rodeado por un bosque denso y tupido. Durante un rato, el todoterreno serpenteó por un surco poco profundo cubierto de arándanos, aferrándose con el techo a las ramas que se extendían por la carretera. Pero pronto la carretera se hizo más ancha, y al cabo de hora y media se abrió ante mí un gran lago. Durante algún tiempo la carretera llegó casi hasta la orilla. Se acercaba el atardecer. El camino giró bruscamente a la izquierda, y pronto llegué a una pequeña cabaña de troncos, ennegrecida por el tiempo. Unos cuantos manzanos se ahogaban entre la maleza segada. Las hojas se habían caído todas y las manzanas sin pelar, como juguetes de Navidad olvidados, enrojecían en las ramas marrones y caídas. Toda la parcela estaba rodeada por una alta valla de tablones toscos que descendía hasta el agua. Desde la orilla del lago se veía un embarcadero sobre puntales de madera clavados en el agua. Salí del coche y miré con curiosidad mi compra. El aire estaba cargado de olor a algas, humedad, polvo y trapos podridos. La casa me miraba a través de unas ventanas que reflejaban el sol púrpura que se hundía tras las copas de los pinos. Las paredes eran de troncos de pino tratados, los tejados de pizarra.
un pequeño porche y una enorme puerta de hierro forjado. Junto a ella se apoyaba un remo de madera contra la pared. Un poco más lejos, sobre pilotes bajos de madera, había un granero de troncos, al parecer utilizado para almacenar leña. Detrás del granero, junto al agua, había una casa de baños de troncos bien construida. Cuando subí al bajo porche, tanteé la puerta y encontré una llave oxidada. Al principio, la cerradura no se abría, pero la sacudí un par de veces hacia adelante y hacia atrás y encajó. Desbloqueé el grillete, quité la cerradura con cuidado y tiré del picaporte de hierro forjado. Esperaba encontrar el interior de la cabaña hecho un amasijo de telarañas y cosas abandonadas, pero para mi sorpresa vi una habitación limpia y bastante acogedora. Solo que era fría y olía a ratones. Casi en medio de la habitación, sobre una plancha de acero, había una estufa de hierro fundido cubierta de piedra salvaje. Probablemente para mantener el calor durante más tiempo. Junto a la estufa había leña cuidadosamente apilada. Contra la pared del fondo había una cama de hierro niquelado, tapizada con una manta de lana de color protector. Encima de la cama, en lugar de una alfombra, colgaba una piel de lobo bien hecha, sobre la que estaban clavados unos cuernos de corzo. De un ancho cinturón de lona colgaba un viejo rifle. Una mesa de roble con patas talladas estaba junto a la ventana, que ofrecía una vista fantásticamente hermosa del lago y de la pequeña isla cubierta de pinos que había en su centro. A la derecha de la puerta principal había un armario antiguo, que no se sabía cómo había llegado aquí desde la época soviética. Cerca del armario había un frigorífico igual de antiguo, con puerta abatible y pintura desconchada. En la pared opuesta colgaba un cuadro antiguo. Una fragata blanca como la nieve navegaba impulsada por el viento. A izquierda y derecha del cuadro había un viejo reloj de barco y un timón. Parecía que el antiguo propietario había tenido algo que ver con la marina. Parecía que el tiempo no tenía poder sobre esta casa. Miré el reloj, eran las 6:45. Cerré los ojos y escuché el silencio. Un día lleno de acontecimientos. Por la mañana recibí mi certificado de pensión y me sentí un hombre feliz. A la hora de comer, me quedé sin mi mujer y sin mi rincón. Y por la tarde, me encontré en medio de la nada. Pero, ¿por qué la nada? Está a menos de 40 kilómetros de la ciudad. El lago, rodeado de una llanura cubierta de arbustos de arándanos rojos, estaba en calma absoluta. El agua era clara y lisa como el cristal. Ninguna ráfaga de viento perturbaba su perfecta suavidad. Acerqué el coche al porche y empecé a meter mis cosas en la casa. Parecía que esta casa sería mi hogar durante mucho tiempo, si no para siempre. Hacía bastante frío en casa, así que lo primero que hice fue calentar la estufa. Al principio humeaba mucho, pero luego se calentó y el humo disminuyó. El fuego se encendió y pronto la cocina zumbaba alegremente, crepitaba y saltaba chispas. Lo primero que hice fue buscar un interruptor en el pasillo y encender la luz. Accionó el interruptor y la bombilla bajo el techo se iluminó alegremente. El frigorífico retumbó como un gato bien alimentado. Puse mis cosas en el armario y metí la compra en la nevera. Fuera de las ventanas oscurecía rápidamente. Era el crepúsculo. Ese límite imperceptible entre el día y la noche, cuando los objetos pierden su forma y el corazón se ve atenazado por un anhelo inexplicable. Era hora de pensar en la cena. La cocina eléctrica estaba en el pasillo. Decidí no molestarme, abrí una lata de gachas y la puse en la placa. En 10 minutos la cena estaba lista y comí rápidamente, dejando el té para más tarde. Mientras comía, se hizo de noche. Para entretenerme, decidí rebuscar en el armario. En el cajón de la izquierda encontré varios ejemplares de la revista Hugo un Jack de 1959 y un cuaderno encuadernado en papel marrón. Debajo del perchero había un voluminoso fardo de lona atado con una cuerda. Desaté con cuidado la cuerda, desenvolví la tela y no podía creer lo que veían mis ojos. Una escopeta de 2 cañones desmontada. Calibre 16, horizontal.
Sí, qué suerte. Para mi sorpresa, el arma estaba bien engrasada, pero ligeramente afectada por el óxido. Sabía que si no la engrasaba, aparecería. Bueno, eso me dará algo que hacer. Recogí la pistola y la puse en un rincón. Empecé a abrir los demás cajones. En el de la derecha encontré trapos, aceite para armas y, para mi gran alegría, cartuchos. Hasta 20 en un paquete aceitado sin abrir. Esperemos que no se hubieran humedecido. En una caja de bonita marrón oscuro había artículos de limpieza. Cubrí la mesa con una lona y coloqué el rifle sobre ella. Lo incliné y miré por los cañones. Saqué un frasco metálico de aceite para armas del cajón del escritorio. Sí, hay que tomar 1 gramo de alcohol 100 para calentar. Saqué una botella de vodka de la nevera. Clásico. La botella gorgoteó, tintineando contra el borde del vaso, un sorbo. El vodka quemó el esófago y el estómago. Maravilloso. Di un mordisco al pan y cerré los ojos de placer. Moví el taburete para que la luz cayera sobre la mesa y empecé a limpiar el arma. La desmonté. Engrasé con cuidado el cerrojo, la vaina. Eché un poco de aceite en el cañón y el receptor. Y con un trapo limpio limpié lenta y minuciosamente las partes metálicas. Miré la luz en el cañón, parece limpio. Me pareció que el arma parecía incluso más joven después de la limpieza. Abrí el paquete, cargué el arma con cartuchos y puse el seguro. El teléfono volvió a sonar. En la pantalla ardía Amado. Incluso me estremecí. La repugnante escena de la traición volvió a aparecer ante mis ojos. Y el teléfono siguió sonando. Rojas, ¿qué pasa? ¿Te has vuelto loco de viejo? La voz de Laurinda vibraba de rabia. ¿Dónde estás? Te dije que me esperaras en casa. Permanecí en silencio, no tenía ganas de hablar con ella. Tenemos que hablar. Eres un hombre adulto, padre de familia, y actúas como un niño petulante. No le des tanta importancia. Mi mujer seguía hablando rápido, como si temiera que me desmayara. No quiero hablar contigo. La situación está bastante clara. Mañana voy a pedir el divorcio. Si quieres verme, ven al juzgado, a las 11. Hablé despacio, intentando mantener la calma. Lo discutiremos allí. Laurinda se desmayó. Para pasar el rato antes de irme a la cama, estaba hojeando un viejo ejemplar de Ougounyak, leyendo uno de los entretenidos cuentos, y durante un rato me desprendí de la realidad circundante. De repente, algo crujió al otro lado de la ventana. La lluvia tamborileaba suavemente sobre el cristal, pero el sonido era claramente audible. Levanté la vista y dejé las revistas a un lado. Algo me parecía diferente. Miré por la ventana y vi una sombra indistinta que parpadeaba junto a la valla en la penumbra. Se me aceleró el corazón. Un escalofrío me recorrió la espalda y mi oído se agudizó al instante, absorbiendo los sonidos más leves. Inconscientemente, por algún instinto desconocido, me di cuenta de repente de que había alguien en el patio. Y que ese alguien estaba ahora acechando entre la maleza alta, observándome a través de la ventana iluminada. Por un momento me pareció que tanto la casa como los árboles, todo el espacio a mi alrededor estaba congelado, esperando algo terrible e inevitable. Cogí el rifle con cuidado, quité el seguro y apagué la luz. Parpadeé varias veces, una vieja técnica de exploración para acostumbrarme a la oscuridad. Cautelosamente, con el arma preparada, miraba por la ventana. No veía nada, ni el más mínimo movimiento. Tal vez toda esta diablura, la sombra parpadeante, el crujido, ¿no era más que una visión? Y en ese momento, vi claramente como una figura negra, borrosa bajo la incesante lluvia, se separaba de la valla, daba rápidamente unos pasos hacia la casa y se quedaba quieta, como olfateando. Cuando me di cuenta de que mi adversario era más o menos material, me tranquilicé. Sin vestirme, empujé la puerta principal con el pie y salí al porche.
¿Quién está ahí? Sal, gritó y levantó la pistola. No disparen. Una voz asustada respondió desde la oscuridad, y una mujer, con un abrigo demasiado grande y un gorro de punto de un color extraño, salió a la luz. ¿Quién es usted? Me quedé desconcertado. Laura. ¿A quién? Laura. Vivo aquí, no muy lejos, en el pueblo. Está a unos 5 kilómetros de aquí. La mujer habló rápidamente. Es que Michelle ha bebido hoy y me ha echado. Siempre se pelea y discute cuando está borracho. Ya había dormido aquí varias veces, y ahora pensaba que la casa estaba vacía. Extraño, no vi ninguna señal de un hombre en la casa. No me malinterpretes. Siempre limpio lo que ensucio. Y no he tocado mis cosas. El extraño pareció leer mi mente. Si me disculpan, me voy. La mujer se dio la vuelta y se adentró en la oscuridad. Por alguna razón, se me apretó el corazón. Tan indomable como era. Esperad. Grité tras la figura encorvada bajo la lluvia entra y caliéntate. La mujer se quedó un momento parada, como dudando, y luego caminó vacilante hacia el porche. Se sentó en el borde de un taburete sin desvestirse, la habitación ya estaba caliente. Quítate el abrigo, lo colgaré junto a la estufa para que se seque. Le tendí la mano. Ella, vacilante, se quitó el abrigo y el sombrero. No era nada mayor, unos 45 años. Tenía el pelo sin lavar y un ojo morado. Debe de ser un hombre duro, Michelle. La forma en que educa a su mujer. Es un hombre difícil de complacer. La mujer llevaba un camisón rancio bajo el abrigo. Debe haber saltado con lo que llevaba puesto. Solo su abrigo y su sombrero. Le miré los pies. Llevaba botas de goma de hombre, 5 tallas más grandes. La mujer Laura me llamó la atención e intentó meter los pies debajo del taburete. ¿Michael te educa así a menudo?, pregunté, colgando el abrigo en el respaldo de una silla. No 1 o 2 veces por semana. Es simpático, pero dice palabrotas cuando bebe. La mujer intentó cubrir los moratones amarillos de sus brazos con las mangas cortas de su camisón. Me acoge, me alimenta, me viste. Bueno, es un marido. Sonreí, acordándome de Laurinda. Se supone que debe mantener a su mujer. No estamos casados. Vivimos así. Le ayudo con la casa y los niños. Su mujer murió, pero le quedan 3 hijos. Laura suspiró. Duermo en la vieja casa de baños. No hay sitio en la casa. Solo está en casa cuando quiere o cuando vienen sus amigos. No dijo lo suficiente y se sonrojó. Esos son muchos modales. Michael tampoco es avaricioso, comparte con su mujer y sus amigos. ¿Por qué no te alejas de una vida tan dulce? ¿Hacia dónde? ¿Quién me necesita? Y no tengo pasaporte. Laura se quedó callada, con la cabeza gacha. Me pareció que lloraba en silencio. Saqué el estofado de la nevera y puse la tetera al fuego. No mucha comida, no contaba con invitados. Pero es mejor que nada. Dije mientras cortaba el pan. Sacó el vodka. Vertió un poco en una taza de aluminio. Toma un trago. Estás temblando, te vas a enfermar. La mujer cogió la taza y me miró con recelo. Bebe, es vodka. El invitado comió y empezó a hacer las maletas. Miré por la ventana. La lluvia arreciaba. El viento retumbaba sobre el lago, e incluso en la casa podía oír las olas golpeando el muelle. De acuerdo. Quédate aquí. Duerme aquí esta noche, y mañana irás con tu Michael. Me volví hacia Laura. Hace mal tiempo. Te perderás. La mujer se quedó dormida, mirándose a sí misma, tibia por el calor de la comida y el vodka.
Michelle no parecía haberla mimado mucho. La ayudé a subir a la cama. La arropé y la tapé con una manta. Me senté en el sillón frente a la estufa, apreté la pistola contra mi costado y me quedé dormido. Soñé con un lago. En mi sueño, veía un fuego que ardía intensamente en la isla, alcanzando con su luz salpicadora los troncos de los pinos en la oscuridad. Unas figuras se asomaban cerca del fuego, agitando los brazos o llamando a alguien. Me despertó el fuerte graznido de un cuervo. Era una mañana clara. La lluvia que había estado cayendo toda la noche había cesado, y un rayo de sol entró por la ventana y me hizo cosquillas en la mejilla. Me senté en el sillón frente a la estufa. A través de la puerta, que no estaba bien cerrada, podía ver el fuego revoloteando sobre los troncos de abedul. Mi cuerpo estaba cuidadosamente cubierto con una manta verde de camello. Intenté levantarme, pero sentía las piernas como algodones, entumecidas por la noche. Pero no había ninguna pistola cerca. Miré a mi alrededor y la vi apoyada en la pared. El cuervo volvió a graznar. Miré el reloj, eran casi las 8 de la mañana. Con cuidado, sobre piernas insensibles, me acerqué a la ventana. Enfrente, en un manzano ennegrecido por la lluvia, había un cuervo. Inclinó la cabeza como si quisiera ver algo dentro de la cabaña. Luego batió las alas y voló perezosamente hacia el lago. La puerta principal se abrió con un chirrido. Laura apareció en el umbral con una tetera en la mano. «Buenos días». Me saludó cortésmente. «Ve a tomar un té». Miré a la mesa. Había un plato con una rebanada de pan y una taza justo en el centro. «Hola, Laura». «¿Ya has tomado el té?», dije y empecé a frotarme las piernas para que la sangre volviera a fluir. «Volveré más tarde, después de ti». Mi invitada respondió asustada. «Trae otra taza y siéntate». Moví un taburete para ella. No había mucho que desayunar. Al parecer, el invitado no se había atrevido a mirar en la nevera. Me levanté y abrí la puerta. Saqué una lata de estofado y unos huevos. «Siéntate. Haré un desayuno de verdad». Cogí la compra y salí al pasillo. Me lavé rápidamente la cara en el lavabo que había colgado en el pasillo. Me pasé la mano por la mejilla. La barba incipiente aún era soportable, podría afeitarme mañana. En 15 minutos la mesa estaba decorada con una sartén con huevos y estofado, un plato con mantequilla y un jarrón con dulces. Laura se sentó con las manos cruzadas sobre el regazo. «Bueno, ¿y tú? Come o se enfriará». Le puse un gran trozo de huevo revuelto en el plato y le serví una taza de té aromatizado. «¿Vas a comer conmigo o algo?», preguntó en voz baja, mirando al frente. «Claro». «Vamos, come, o tendré que ir a la ciudad». Comí con gusto, bebiendo té dulce. «Probablemente debería irme. Michael se enfadará», dijo vacilante. «Te echó». «¿Por qué estaría enfadado?». «Bueno, ¿vas a desayunar?». Me levanté de la mesa. «Tengo que irme». «Come, tómate tu tiempo. No guardes los platos. Cierra la casa, pon la llave sobre la puerta principal». Me vestí rápidamente y volví a mirarme en el espejo. Estaba aún más glamuroso con barba incipiente. 40 minutos más tarde me dirigí al juzgado. La solicitud de divorcio tardó poco y ya sobre las 11 me senté en un banco de la plaza frente al juzgado. Dejé el coche a una manzana de distancia. Por si acaso. A las 11 en punto, el Lexus negro de Laurinda se detuvo frente a la entrada del juzgado. Abrigo color mostaza claro, pelo rubio suelto, maquillaje chic y botas altas de leopardo con largos tacones. Mi mujer parecía una diosa bajada a la tierra. Observé en silencio la aparición de Laurinda en público sin hacer ningún intento por llamar su atención. Si tenía que hacerlo, ella lo vería por sí misma.
Y así fue. Una ligera mueca de desagrado se dibujó en su rostro mientras caminaba hacia mí. Hola, Rojas. Se sentó en el borde del banco, perfumándome con un perfume caro. ¿Cuánto tiempo llevas esperando? Permanecí en silencio. ¿Estás enfadado conmigo? No ha pasado nada terrible. Después de vivir contigo tantos años, me he ganado el derecho a tener una vida privada. Todavía te quiero y no voy a cambiar nada en nuestra vida. Pero soy una mujer, quiero atención y amor. No, 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 estás bien conmigo en todos los sentidos, como marido y como hombre. Pero la salud de una mujer necesita un poco, dudó un momento, de variedad. Este chico al que has dado un susto de muerte, lo necesito para mantenerme en forma, para mantenerme sana, después de todo. No estaría celosa de una compresa o un vibrador. Piensa en él como en un vibrador. Me miró interrogante, esperando una reacción. Pero yo guardé un obstinado silencio. Incluso María me apoyó. Está completamente de acuerdo conmigo y piensa que tener una pareja joven a mi edad es bastante normal. Por cierto, Rodrigo es amigo de su joven. Le pidió que me buscara un chico sano y comprensivo. Mis ojos se oscurecieron. Mi hija buscaba un amante para su madre, sin importarle yo, su padre. Estaban discutiendo el tema entre ellas. Me pregunté por qué María sonreía y me miraba despectivamente. Hacía tiempo que ella y mi madre habían dejado de respetarme como padre y como marido. Como hombre, por fin. Rojas. Déjate de tonterías y vuelve con tu familia. Has tenido tu racha, has tenido tu ego masculino, y ya está. Muchas mujeres de nuestro círculo hacen lo que yo hago. Y a sus maridos les parece bien. Si me quieres, debes entenderlo. Puso su mano en mi rodilla. Vamos, tenemos que reconciliarnos. Eres mi marido y te quiero. Solo a ti. Casi vomito ante aquellas palabras. Quité su mano de mi rodilla con 2 dedos, aprensivamente. No pierdas el tiempo con palabras. Hablé, intentando no mirarla. Presenté los papeles del divorcio. No veo que te impide ampliar tu vida amorosa. Puedes comprarte un par de vibradores más. ¿Un divorcio, entonces? El tono de Laurinda cambió. No te vas a divorciar. Eso sí, te meteré en un manicomio, idiota. Y te visitaré de vez en cuando con mi próximo amante. O mejor aún. Haré que vuelvas arrastrándote a mí. Y te daré un rincón. Y todos los días me verás divirtiéndome con mi joven amante. Y nos servirás champán entre sexo y sexo. ¿Quién te crees que eres? No eres nada. El rostro de Laurinda se sonrojó con justa ira. Mañana nos vamos los niños y yo a Chipre. Mi socio tiene una villa de lujo allí. Estaremos allí 15 días. Y Rodrigo viene conmigo. Ahora siempre estará conmigo. Y dormiré con él siempre que quiera. Para que lo sepas. Y si decides volver con la familia, puedes venir y todo será como antes. Pero si no vienes, será como te dije antes. Laurinda se levantó. Aquí tienes un billete de avión con fecha abierta. Puedes volver cuando quieras. Te lo he contado todo. Depende de ti. Sin despedirse, se dirigió al coche y se sentó en el asiento del conductor. Cuando el coche arrancó, la cara de mi hija apareció por la ventanilla. Yo ya estaba en estado de shock cuando llamó Alves. Papá, ¿es verdad? ¿Dejaste a mamá? Estuvisteis juntos tantos años, ¿qué pasó? ¿Encontraste a alguien más? Las preguntas salían como guisantes. Alves, cálmate. Son preguntas que deberías hacerle a tu madre. Te lo dije, mirando el camino. O a tu hermana. Papá, no tergiverses las cosas.
Mamá y María me lo contaron todo. ¿Cómo pudiste? No quiero conocerte después de eso. Se ha desmayado. Recordé una expresión que había leído en algún libro: si un hijo no se ha convertido en tu amigo después de 15 años, si no delira por su padre, es un extraño para ti; si un hijo no idolatra a su padre, no es tu hijo. Sí, Laurinda, buen trabajo. Muy bien. He criado a mis hijos, no son pobres. No puedo culparme. Ganan su propio dinero. Ya no necesitan un padre. He cumplido mi propósito. Cómo me traten depende de su conciencia. Y no tengo nada que justificar. En el patio de mi casa había un coche de policía con el intermitente encendido. Por la tarde, el tiempo había empeorado, las nubes se acumulaban en el cielo e iba a volver a llover. Todo alrededor era gris, así que las luces rojas y azules de los intermitentes parecían las de una discoteca de pueblo. Paré el coche y salí. Un policía estaba en el porche y golpeaba la puerta con el puño. El otro estaba sentado en el coche, tarareando algo en la radio. Rodeé al policía y le pregunté educadamente: «Caballeros, ¿qué pasa?». El policía del porche no me prestó atención, siguió aporreando la puerta con la persistencia de un pájaro carpintero. «¿Quién es usted?». Una voz ronca vino de detrás de mí. Me di la vuelta. Un segundo policía, con el bastón preparado, me miraba con recelo. «Esta casa es mía. Y este lote que estás invadiendo sin mi permiso. ¿Tienes identificación?». El primero dejó de aporrear la puerta y se volvió hacia mí. «Hay en la casa». Aparté al policía y tanteé con la mano la puerta. No había llave. Alguien había estado en la casa. Lo más probable era que mi invitado no hubiera llegado hasta mi querido Michael. «Laura. Soy yo, no tengas miedo de abrir». Llamé a la puerta. Estaba de pie frente a la puerta porque hervía enseguida. Salí al pasillo. Los policías trataron de apretujarse detrás de mí. «Caballeros, ¿tienen una orden?». Los agentes me miraron como si estuviera loco. «El marido de esta mujer ha denunciado su desaparición. Tenemos que detenerla y llevarla a la comisaría. Por lo que sé, no la echaron de casa hasta anoche. Me pregunto cuándo tuvo tiempo su casero de presentar una denuncia». Hablé muy educadamente, acordándome de pulsar el botón de llamada del móvil que llevaba en el bolsillo. «Mira. Tengo el alfabetizado». Uno de los policías me empujó y entró en la casa. Tú. Vamos, prepárate, tu marido te está esperando», dijo burlonamente uno de ellos, dirigiéndose a mi invitada. «Y tú prepárate también, a ver qué clase de pájaro eres». El otro me golpeó de repente con un palo en la respiración. El golpe me dejó sin aliento y me doblé por la mitad, llevándome las manos al pecho. Laura intentó ayudarme, pero uno de los policías la agarró del brazo y la arrastró hasta el coche. El otro me cogió por el cuello y me dio otra patada. «Sé sencillo, tío. La gente vendrá a ti». Lanzó un rugido fuerte y áspero. «El ciudadano Marcelo alega que usted la engañó para que entrara en la casa y abusó de ella. ¿Qué puede decir al respecto?». El interrogador me miró de forma depredadora. Por cierto, había señales de hematomas en su cuerpo. «Supongo que fuiste tú». «Puedo ver al ciudadano de Marcelo. Sinceramente, quería acabar con esto cuanto antes». «Ahora no». El policía dejó a un lado un papel finamente escrito. «Bueno, ¿nos confesamos?». «Sí, encontré un rincón tranquilo. Quería soledad». En ese momento se abrió la puerta y un mayor entró en la sala. A juzgar por la forma en que saltó el interrogador, era un gran jefe. Saludó perezosamente al teniente mayor y tomó en sus manos el informe del interrogatorio. «Rojas. Ha habido un malentendido. El ciudadano Marcelo se equivocó,
no se refería a ti. Eres libre de irte. Miró amenazadoramente al policía y se marchó. Fuera de la comisaría me esperaba un jeep negro con los cristales tintados. Me senté junto al conductor y el coche arrancó suavemente. A pocos metros, vi a un hombre desgreñado que abofeteaba la cara de Laura con la palma de la mano. Cerca de allí, junto a un viejo coche blanco de 3 ruedas, una mujer vieja y desaliñada estaba de pie y decía: «Se lo merece, bastardo. No corras y nos avergüences». Laura se quedó allí condenada, sin intentar liberarse, solo tapándose los ojos, de los que manaban lágrimas. «Para». Toqué el hombro del conductor y abrí la puerta. «¿Necesita ayuda?», preguntó el hombre sin volver la cabeza. «Lo haré yo mismo». Le di una patada bajo la rodilla, sin entrar en debate con el peludo. Cuando se dio la vuelta, le golpeé en la nariz. Algo crujió, y la cabeza del hombre salió volando hacia la ventanilla lateral delantera del coche. Pero el cristal resistió el golpe, y el hombre, dejando un rastro sanguinolento en él, se deslizó lentamente hasta la rueda delantera y se quedó en silencio. La mujer que estaba a mi lado abrió la boca para gritar, pero al captar mi mirada cambió de opinión. Me acerqué a Laura. «Entonces, ¿vienes conmigo?». Ella asintió. «Entonces entra en el coche». Miré al hombre que yacía allí. Ninguna agresión, eso es lo principal. Subí al asiento delantero y cerré la puerta. Entonces llegó el invierno. Llegó de golpe. Nevó sin parar durante 2 días. Luego llegaron las heladas. Los charcos se congelaron y se formó una costra de hielo, fina y traicionera, como la hoja de un samurái. El camino hacia la autopista estaba cubierto de nieve. Hice un arreglo en el pueblo, y el conductor del tractor consiguió despejarla a cambio de 2 botellas de vodka para que un coche pudiera circular por ella. Me despertó el ruido del motor de un coche. Temblando de frío me acerqué a la ventana. Un gran coche negro se había detenido justo delante de la casa, y un hombre con aspecto de gorila luchaba por salir. La frente baja y el torso cuadrado no dejaban lugar a dudas. Un guardaespaldas en toda su gloria primigenia. Así que esperamos a que apareciera el cuerpo. Tras el guardaespaldas, bajó del coche un joven, seguido de mí, todavía, esposa, Laurinda. Ella resbaló, pero el joven consiguió sostenerla por el codo. Se quedaron mirando la casa, como esperando que apareciera el mago de Ciudad Esmeralda. Me puse el abrigo y salí al porche. Hacía un poco de frío, pero no había viento. La nieve blanca me cegaba los ojos y amortiguaba los sonidos agudos. Me quedé en silencio. Los huéspedes no invitados se acercaban. ¿Es usted el amo? El bastardo habló casi sin despegar los labios. ¿No lo entiendes? Te he hecho una pregunta. El hombre dio un par de pasos hacia mí. Laurinda observó nuestra discusión en silencio. Tiré mi abrigo al parapeto y bajé del porche. El hombre parecía estar de un humor beligerante. Tony, cálmate. Laurinda habló de repente y se volvió hacia mí. Siento entrometerme, pero tenemos que hablar. ¿Por qué no me invitas a pasar? Creo que me encogeré de hombros. Hacía mucho frío y me arrepentí de haberme deshecho de mi touloupe. Laurinda miró dentro del coche. Cruz. Gritó. Otro personaje salió del coche, gruñendo. Bueno, yo lo conocía. Famoso abogado de divorcios. Están en movimiento, los bastardos. Me volví hacia la puerta. Pasa. Francamente, no me gustan los huéspedes no invitados. Pisando con cuidado los helados escalones, Laurinda y el abogado entraron en el vestíbulo. El buen hombre le siguió. Le detuve con la palma de la mano en el pecho. Date un paseo, chico, tenemos que hablar con tu madre. Deberías haber visto su cara. Si por él fuera, me habría hecho pedazos.
pero no podía, y lo sabía. Cuando entramos en la habitación, Laura estaba atendiendo la cocina, se volvió al oír que llamaban a la puerta principal y saludó cortésmente a los huéspedes no invitados. Enseguida se dio cuenta de que Laurinda era mi mujer. Me di cuenta en sus ojos celosos. Laurinda también miraba a Laura con curiosidad. «Te consolaste enseguida», dijo apretando los dientes. «Bueno, no antes que tú. Llevas tu comodidad a cuestas», dije enfadado. «Dime lo que quieres». El abogado se sentó en un taburete y abrió su maletín. «Rojas, tu cónyuge te demanda para que te declaren incompetente. Usted tuvo una conmoción cerebral severa en un momento dado, lo que le causó una complicación que le provocó un deterioro mental temporal. Necesita ser evaluado en una institución mental para determinar tu capacidad». El abogado se mordió los labios. «La cuestión es si lo hará voluntariamente o si tendremos que acudir a las autoridades competentes para que le obliguen a comparecer. Según tengo entendido, el examen es ordenado por la corte». «¿Lo tiene en la mano?». Miré al abogado con calma. «¿Y a dónde quiere ir para encerrarme a la fuerza en un psiquiátrico?». Mi presión desanimó un poco al anquilostoma. «Rojas, me preocupa tu salud. Necesitas someterte a un tratamiento. Los médicos te ayudarán a deshacerte de tus obsesiones. Y podrás volver con tu familia. Los niños están muy disgustados. Quieren verte». Laurinda casi solloza de resentimiento por los niños. «La pregunta es, quiero verlos», pensé, pero lo dije en voz alta. «Comprendo su deseo de internarme en un psiquiátrico lo antes posible. Supuestamente por mi propio bien. Pero te has precipitado. No ha habido juicio, y no necesito asesoramiento. No discutiré nada contigo. Laurinda, llévate a tus amigos y lárgate de mis tierras». Miré significativamente la pistola de la pared. «¿Estás amenazando?». «Cruz, te dije que era inadecuado y agresivo». Laurinda miró suplicante al abogado. «En ese caso, nos vemos obligados a pedir ayuda». El abogado sacó su teléfono móvil. «Laurinda, estás cometiendo otro error». Intenté hablar con calma. «Arreglemos esto amistosamente. Rojas, todo esto es por tu propio bien. Ya me lo agradecerás». Dio un paso hacia mí, intentando abrazarme. «Vámonos de aquí». Miré significativamente la pistola que colgaba. «Sin duda estás loca». Laurinda chilló y miró al abogado. «Haz algo al respecto». Dije que te fueras. Sostuve el arma con el cañón hacia abajo. «Nos estás amenazando con armas. Estás loco de verdad». El abogado se levantó de un salto, derribando un taburete. Agarró a mi todavía esposa por el brazo y la arrastró hacia la salida. Bajaron dando tumbos por el porche. Salí al porche tras ellos. «Sube a tu coche y conduce lejos». Pero antes de que pudiera decir nada, un minibús de la policía se detuvo delante de la casa. La puerta se abrió de golpe y los hombres con fusiles automáticos salieron de la furgoneta como guisantes de una vaina. Rodearon hábilmente la casa, cortando mis vías de escape. «Señor Edmundo, dejen las armas y salgan con las manos en alto», graznó el mayor Panzón por el altavoz. «Eso es amor». Laurinda estaba decidida a retenerme por todos los medios. Incluso la respetaba, pero no por mucho tiempo. Un todoterreno negro se acercó a las fuerzas especiales pintorescamente situadas. Un joven se apeó y echó un vistazo al campo de batalla. «¿Quién está al mando?». Se volvió hacia los miembros congelados de los servicios especiales. «Yo». «¿Quién eres tú?». El mayor Panzón se acercó al desconocido. El hombre sacó su carné de identidad del bolsillo y lo deslizó ante las narices del mayor. «Jefe de Operaciones Especiales, Departamento de Seguridad Nacional, Coronel Carvalho». «¿En qué se basan y por qué participan las fuerzas especiales?».
Bueno, recibimos una llamada de que un hombre tenía un rehén en esta casa. El mayor estaba claramente fuera de sí. Dijo que el dueño de la casa estaba loco. Coge a tus hombres y vete. Nos ocuparemos de ti más tarde. Laurinda y sus compañeros se quedaron helados de sorpresa. La situación cambiaba como el caleidoscopio de un niño. Los policías subieron rápidamente a un minibús y se marcharon. El coronel se acercó al coche de Laurinda. Hola, Laurinda. ¿Nos conocemos? Laurinda levantó las cejas, sorprendida. Solo en ausencia. El señor general me habló de ti. Guardó silencio un rato y añadió, solo cosas buenas. Mi consejo es que arregles esto amistosamente. Laurinda cambió aturdidamente su mirada de mí al coronel. ¿Has dicho general? Se estiró sorprendida. Sí, desde hace un año. ¿Y no lo sabías? Mi antiguo ayudante se dirigió hacia mí. Hola, Rojas. ¿Por qué no has hecho feliz a tu mujer? Sonrió mientras subía al porche. A veces es mejor saber menos. Incluso para las esposas devotas. Estreché la mano que me tendía. Laura vivió conmigo un tiempo. Poco a poco se fue descongelando. Michele no la molestó, conoce los riesgos. Por cierto, la policía no me molestó más. Al parecer, a través de algunos canales clandestinos se filtró información sobre un general retirado al que no le gustan los huéspedes no invitados. Llevé a Laura a la ciudad. Visitamos un salón de belleza y algunas tiendas de moda. Y la mujer se transformó. De una mocosa intimidada a una hermosa dama. No, en serio. La llevé a una clínica con un médico que conozco. Examinaron a Laura y no encontraron nada peligroso. Excepto por una cosa. Nunca volverá a tener hijos. Fue el resultado de numerosos abortos ordenados por su amo. No le pregunté cuántos años tenía, pero aparentaba unos 30. Tenía toda la vida por delante. Aunque me gustaba mucho, intenté mantenerla a distancia, y traté de detener todo intento de acercarme a ella. En todos los sentidos. No se puede engañar a la edad. Era demasiado joven y demasiado guapa para estar conmigo. Mi tren ya se había saltado la penúltima estación y se acercaba a la terminal a una velocidad de vértigo. Además, estaba harto de estar con una mujer y no quería más decepciones ni problemas. Sobre el pasado de Laura, lo sabía todo. Ella no me contó nada, y yo no pregunté. Lo que me importaba era el presente. Un mes después, un pariente lejano la encontró y la invitó a su casa. Laura se fue. Le di dinero y le deseé felicidad. La última noche antes de irse, Laura se me acercó y no pude resistirme. ¿Cómo podría un hombre solitario negarle algo a una joven hermosa? Y sucedió. De vez en cuando. Ella esperaba que le pidiera que se quedara, pero no dije nada. Por la mañana, se quedó fuera del taxi durante mucho tiempo, todavía esperando algo. Y luego salió de mi vida. Laurinda y yo nos divorciamos. Al final, como si no fuera ella la que estaba delante de mis narices, se consiguió un amante joven y tuvo una aventura con él durante casi 6 meses. Incluso tuve mis dudas sobre los niños. Pero las pruebas de ADN me tranquilizaron. La ausencia de su marido había hecho mella en Laurinda. Era evidente que estaba muy apenada por nuestra separación. La exmujer vino a verme varias veces y me rogó que la perdonara. Decía que había roto enseguida con su amante y que lo había traído con ella para fastidiarme. Y lo consiguió. La perdoné, por supuesto, después de todos esos años juntos. Pero nunca volví con ella. No puedes pisar el mismo río 2 veces. ¿Niños? ¿Qué pasa con los niños? Los amo, pero no dejo que se me acerquen. Especialmente mi hija. El resentimiento aún está muy fresco.
María también intentó hablar conmigo, pero me negué rotundamente a hablar con ella. Dios la juzgará. La recepcionista se levantó. Señor general. El director le está esperando. Cuando entré en el despacho, Jorge se levantó de su mesa y salió a recibirme. Nos abrazamos. ¿Cómo lo has conseguido? Me aparté y miré a mi amigo. Era casi imposible. Rojas, pero no es más difícil de lo que fue para ti sacarme malherido del campo de batalla. Jorge, es decir, el director del Departamento de Seguridad Nacional, se rió. Acepta el puesto, ya te has cansado de jubilarte. Se quedó un rato en silencio y sonriendo socarronamente preguntó. ¿Quieres un poco de brandy? Había pasado un año. Mi coche corría por la autopista, deshaciéndose de la ligera nieve que había caído durante la noche, dejando tras de sí una estela que se arrastraba rápidamente. Todavía se veía parte del brillante follaje rojo y amarillo, sobre todo contra el verde del bosque marrón del otoño. Incluso me dio pena por un momento. Un cantante desconocido cantaba en la radio la última estrofa de una nueva canción sobre el paso del amor y el otoño. La voz de la cantante era un poco ronca y, por tanto, inexpresablemente triste, lo que hizo que se me apretara el corazón. Volvía de un viaje de negocios y me dirigía a casa, donde no había estado desde hacía casi un mes. Todo este tiempo había estado viviendo solo, disfrutando de mi libertad. Reconstruí la casa, viajé mucho. Solo ahora sentía el verdadero sabor de la vida. Pero cada vez soñaba más con Laura por las noches. Por desgracia, el pasado no podía deshacerse. Sabía perfectamente que estaba destinada a estar conmigo. Pero ella no llamó ni una sola vez en todo este tiempo, al parecer, al final, encontró su felicidad. Pero puse la cerradura vieja en la puerta nueva por si acaso, y cuando me iba, siempre ponía la llave en el sitio viejo. Después de 10 kilómetros, giré por un camino de tierra. Las ruedas, con un crujido, rompieron el fino hielo, cubierto, centelleante bajo el tenue sol otoñal, de charcos. El camino giró bruscamente a la izquierda y llegué a una casa de una planta hecha de troncos de pino. Aparqué el coche. Saqué una voluminosa bolsa del maletero y subí al porche. De repente se abrió la puerta y salió una mujer joven con un bebé en brazos. Laura me miró tímidamente a los ojos y dijo: Oye, te estábamos esperando.